Hoy continuamos, después de 2 semanas de no estar pues impartiendo clase, hoy continuamos en nuestro estudio bíblico sobre Jesús y los últimos tiempos. Hemos hablado de la tribulación, del rapto de la iglesia, primeramente de cómo está la tierra para poder, las situaciones que circundan en la tierra, preparando el tiempo para el rapto de la iglesia. Después hablamos sobre la tribulación y estuvimos hablando la última clase sobre la tribulación, todos los acontecimientos en ese tiempo, acontecimientos que sabemos que van a ser muy fuertes, pero hoy vamos a seguir con Cristo y sus juicios. Sabemos por la palabra que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, está el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo, de ese no voy a hablar hoy, voy a hablar del juicio a las naciones. Está el tribunal de Cristo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Está el juicio a las naciones, que es Mateo 25, del 31 al 46. Y está también el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero hoy específicamente son 3. Pero hoy específicamente voy a hablar de juicio a las naciones. Este juicio, muchos teólogos lo entrelazan con el juicio del trono blanco. Pero cuando estudiamos detenidamente, y vamos a estudiar hoy sobre este juicio, veremos, tiene circunstancias diferentes, resultados diferentes, personas diferentes, tiempo diferente que el juicio del trono blanco, que es el último juicio para solamente los que hayan muerto sin Cristo y los que estén viviendo en esa época sin Cristo. O sea, para todos aquellos que nunca entregaron su vida al Señor. Diferente al juicio a las naciones. Diferente. Está el juicio, el tribunal de Cristo, que es 2 de Corintios 5:10. El juicio a las naciones, Mateo 25 del 31 al 46. Y está el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Como dije, muchos teólogos entrelazan estos dos, o sea, el juicio a las naciones y el juicio del trono blanco, lo entrelazan, pero verdaderamente son dos juicios completamente diferentes. Por las circunstancias, las personas que van a ir al juicio y todo eso, y hoy lo vamos a ver. En el juicio a las naciones tendrá lugar después, la primera característica es que será este juicio a las naciones después de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Después de la tribulación, exactamente. Después que ya Cristo venga, entonces ocurre el juicio a las naciones. En el discurso de los olivos, Jesús le dijo las siguientes palabras proféticas a todos los que estaban oyendo, y a nosotros nos habla también hoy a través de las Escrituras. Y leamos lo que dice en Mateo 25, de 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo va a ser eso? Su segunda venida. Ya no es el rapto de la iglesia, no es la primera venida, es la segunda venida. ¿Ok? Porque el rapto de la iglesia no es la venida del Señor, es el rapto de la iglesia, completamente diferente a su segunda venida. Porque en el rapto de la iglesia, Él no va a bajar a la tierra. En su segunda venida, Él sí va a poner sus pies en la tierra. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está hablando de juicio a las naciones y vamos a ver por qué. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí ya vemos que va a ser el juicio y va a apartar ovejas y cabritos. Y vamos a ver las características de las ovejas y vamos a ver las características de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y vamos a ver con detenimiento todas las cosas, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irá estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos que hay un juicio y una separación entre las ovejas y los cabritos. Y va a ser, porque esto es un tiempo diferente. Acuérdense que la Biblia está dividida por dispensaciones de tiempos. Ya aquí no va a ser por fe. Va a ser, o sea, es por fe, pero no por la fe como nosotros. Va a ser un tiempo diferente, es por la fe de creer en el Hijo del Hombre, en aquel que vino y llegó a la tierra, y por hacer cosas al servicio del Señor y al servicio de los hermanos, como dice aquí, y a los pequeños. Dice, todas las naciones se refiere a todos los gentiles que hayan quedado cuando Cristo regresa a la tierra. Cuando dice aquí, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones son los gentiles que se van a quedar en el tiempo de la tribulación. Aquellos que, porque van a haber gentiles y van a haber judíos, como siempre, ¿no? Entonces, los gentiles que hayan quedado cuando Cristo regresa a la tierra, estos serán reunidos y juzgados. Durante la tribulación, las naciones estarán compuestas, como dije, de ovejas y cabras, que representan las ovejas, los que van a ser salvos, y las cabras, los que no van a ser salvos, los que van a ir al lago de fuego. Será preciso que los separen por un juicio especial, y este juicio es diferente al juicio del trono blanco. ¿Por qué? El juicio del trono blanco, el juicio de las naciones, tiene tiempo diferente del juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es después del milenio. Y este juicio a las naciones inmediatamente después que venga Cristo a la tierra. Cuando Cristo venga a la tierra va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque no entrarán todos al milenio. No van a entrar todos al reino milenial. Porque va a haber un juicio, porque van a haber naciones en la tierra en ese momento. Va a haber 7 años que el Señor va a probar a los que han de ser salvos en ese juicio. ¿Entienden? Entonces, después del tiempo milenial vendrá el juicio del trono blanco, que es el último juicio de Dios. Entonces, distintos juicios, va a haber este juicio a las naciones. ¿Entienden el tiempo? Vuelvo a decir, todas las naciones que estén en la tierra, para los 7 años de tribulación, gentiles que estén en la tierra, tienen que recibir un juicio para poder entrar al milenio, para poder entrar al milenio, al tiempo milenial de Dios, del tiempo que va a ser paz en la tierra, porque acuérdense que va a pasar 7 años de tribulación. Así que la tierra va a ser, la tierra y todas las personas van a ser juzgadas por esa tribulación.
y después vamos a ver otras cositas. Y después de toda esa tribulación vendrá Cristo, y ahí vendrá entonces, se sentará en su trono, como dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y ahí comenzará el juicio de las naciones, porque inmediatamente después vendrá el reino milenial. Y no pueden entrar aquellos que son injustos. Al reino milenial no van a entrar los injustos, van a entrar todos aquellos que de una manera u otra sirvieron al Señor. Y vamos a verlo más adelante. Así que este juicio tiene tiempos diferentes. Este juicio tiene escenarios diferentes al juicio del trono blanco. Tiene temas diferentes al juicio del trono blanco. Tiene diferentes bases del juicio del trono blanco. Resultados diferentes del juicio del trono blanco, que es al final del milenio, y cuerpos diferentes. Y vamos a verlo por qué. Por eso es que hay teólogos que lo entremezclan, pero verdaderamente cuando uno comienza, yo siempre tuve mucha inquietud personalmente sobre este juicio de las naciones que hablaba Mateo 25, porque no podía ubicarlo exactamente dónde y quiénes iban a ser juzgados. Pero a medida que fui estudiando la palabra, me di cuenta, como muchos teólogos han llegado a la conclusión, muchos estudiosos, eruditos de la palabra, que son dos juicios completamente diferentes, porque tiene que haber un juicio para poder entrar al reino milenial. Entonces, diferentes escenarios. Juicio a las naciones, Mateo 25:31, vamos a ver el escenario. Bueno, ya lo leímos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, el tiempo es inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Ese es el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, será antes del juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque el juicio del trono blanco es después del reino milenial. En el reino milenial van a entrar los gentiles y van a entrar los judíos que se salven durante el tiempo de la tribulación. Allí entonces, en ese reino milenial, van a nacer personas, porque es aquí en la tierra. Entonces se necesita otro juicio para poder terminar con las dispensaciones de los tiempos. Y eso es después del 1000 años, ¿no? Después de los 1000 años. Sí, después de los 1000 años. Dice, el trono de blanco, dice la Escritura, que estará separado de la tierra. No va a ser en la tierra, va a ser en un lugar. Vamos allá, vamos para que vean la diferencia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un trono blanco. Este no es el juicio a las naciones, este es el trono blanco. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, el trono blanco no va a ser en la tierra. Porque dice que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, el tiempo y el espacio de este juicio es completamente diferente al de las naciones, que va a ser en la tierra. Así que ya están viendo la diferencia entre los dos. Ok, dice, tiene estos juicios, el juicio de las naciones y el juicio del trono blanco, tiene temas diferentes. En juicio a las naciones se mencionan 3 grupos de personas: las ovejas, los cabritos y los hermanos. Vayamos allá otra vez. Aquí dice, y cuando dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vemos que hay 2 tipos de personas, hay 3 tipos de personas, ovejas y cabritos, pero también en el 40 dice, y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, hay otro tipo de personas aquí que son los hermanos. Y vamos a ver quiénes son estos hermanos. Están las ovejas, están los cabritos y están los hermanos. Así que hay 3 tipos de personas en este juicio, que se habla en este juicio.
En el juicio del trono blanco, vayamos allá al 20. Otra vez, Apocalipsis 20. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, y vi tronos, perdón. No, espérate. Espérate. Aquí donde dice en el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Viste que va a haber personas que van a ser, que Dios los llama naciones porque son personas que van a nacer en ese tiempo, que están en los 4 ángulos de la tierra. No, pero este no es lo que buscaba, perdón. Aquí el 11. Y vi un trono blanco y a que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Vamos a ver quiénes están aquí en el trono blanco. Fíjate lo que dice. Y vi a los muertos. ¿Quiénes son? Muertos. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y por qué muertos? Porque ya no tienen vida, ya no tienen oportunidad de tener vida. Ya están muertos espiritualmente, pero tienen que recibir juicio. Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, hay 2 libros. Los nombres de donde están los libros, donde están los muertos, y está el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mira todo lo que entregó el mar. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la segunda muerte. Viste que en el trono blanco todos son muertos espiritualmente. Ya no hay oportunidad de salvación. Ya no hay juicio para salvación. Ya solamente hay juicio para entrar, para ser mandados o lanzados al fuego eterno. Porque dice que vio pequeños y grandes, y que el mar entregó a sus muertos lo que habían en él. O sea, las personas que murieron y están en el mar y son muertas espiritualmente, el mar los va a entregar. La muerte y el Hades, ¿dónde están los muertos que no están vivos? Espiritualmente están en el Hades. En el Hades, o sea, en el infierno. Y la muerte va a entregar a sus muertos también. Y ellos fueron juzgados según sus obras, pero no para salvación. No como aquí que están los cabritos y las ovejas y los hermanos. Esto, allá en el trono blanco solamente son personas que ya no tienen oportunidad para entrar a la vida eterna después del reino milenial, al cielo nuevo y a la tierra nueva. Simplemente están muertos espiritualmente y van a ser juzgados según sus obras para entrar al infierno, al Hades, al lago de fuego, no al infierno, al lago de fuego, que es el último lugar donde va a ser echado el Hades, y la muerte van a ser echados también al lago de fuego. De la muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual. Las 2 muertes. Entonces, ¿quién va a abrir el lago de fuego? ¿Quién lo va a inaugurar? ¿Ustedes lo saben? ¿Saben quién va a inaugurar el lago de fuego? El lago de fuego no es lo mismo que el infierno. El infierno está aquí en la tierra. Supuestamente, según la Biblia, en el centro de la tierra. Ellos van a entrenar el lago de fuego, que es el último lugar de sufrimiento, eternamente y para siempre, y es el anticristo y el falso profeta. Van a iniciar, y después va a ser echado todos los muertos que van a ser juzgados delante del trono blanco, van a ser echados allí, y van a ser echados allí el Hades y la muerte, porque ya no va a haber más muerte, ni física ni espiritual. Pero bueno, regresamos al juicio del trono blanco. Entonces, la base del juicio del trono blanco es del juicio a las naciones, completamente diferente al del trono blanco. ¿Por qué? Porque la base es
para juzgar a las cabritas y a las ovejas en las naciones, y el trono blanco a los muertos espiritualmente. Los que estén en ese momento, porque durante el reino milenial van a nacer personas y tienen que ser juzgadas. Tienen que ser juzgadas estas personas. Van a ser juzgados entonces los que no reconocieron a Jesucristo en ese tiempo, aún viendo las maravillas. Ay, ustedes tienen que leer eso, eso está fuerte, hermano. Van a juicio de las naciones. Juicio de las naciones. Depende. Vamos a ver ahora. Ok. El juicio a las naciones y el juicio del trono blanco tienen diferentes cuerpos. ¿Ok? El juicio a las naciones, las personas están vivas. ¿Ok? El juicio, el juicio del trono blanco, las personas están muertas. ¿Ok? No se menciona la resurrección de los muertos en relación con el juicio a las naciones. No va a haber resurrección de muertos. No para vida, sino resurrección de muertos. Solo serán los gentiles que estén vivos en la tierra en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? En el trono blanco, todos los impíos, todos los que no creyeron, muertos de todas las épocas, serán resucitados para enfrentarse a Cristo en el juicio del trono blanco. ¿Entienden? Así que son diferentes bases de juicio. Ok. Claro. Apocalipsis 20, 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El resultado del juicio de las naciones es doble. Es los justos, que son las ovejas, entrarán en el reino milenial de Cristo, y los injustos, que son las cabras, serán echados al lago de fuego. ¿Ok? Los justos muestran, porque vayamos otra vez allá, Mateo 25, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, estas personas que van a ayudar, estas ovejas que van a ayudar a sus hermanos más pequeños, porque dice que el Señor va a juzgar por lo que hicieron, pero lo hicieron porque creyeron. ¿Entienden? Lo hicieron porque, acuérdense que es otra dispensación, no es la dispensación de la gracia, que es por fe nada más, y no por obra. Pero en este tiempo va a ser por fe y por obra, porque Dios está juzgando la obra, porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste, porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Me entienden? Son dos dispensaciones diferentes. Las personas, hay muchos teólogos que no creen en la dispensación de los tiempos, pero yo sí lo creo, que Dios tiene dispensaciones de tiempo porque todas las épocas son diferentes. Todas las épocas, bíblicamente, estamos ahora en la dispensación de la gracia. Después será la dispensación de juicio a las naciones, la dispensación de los 7 años de tribulación, la dispensación del reino milenial y después cielo nuevo y tierra nueva y ya no habrá más dispensación, porque será para siempre y por siempre. Ok, dice, acuérdense que en el juicio de las naciones hay 3 tipos de personas, las ovejas, las cabras y los hermanos. Vamos a ver quiénes son estos hermanos. Los justos muestran por su ayuda, o sea, las ovejas, a los 144,000 judíos que son verdaderamente creyentes en Cristo. Así que los hermanos son los 144,000 que Dios sella y que van a necesitar de ayuda, porque estos 144,000 van a ser perseguidos. Vayamos allá a Apocalipsis capítulo
eh, perdón. Sí, no. Se me perdió la hoja, perdón un momentico. Tengo como 4 hojas aquí. Apocalipsis 7. Vayamos allá. Apocalipsis, vamos a ver quiénes son estos hermanos. Apocalipsis 7. A partir del versículo... Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ya estamos viviendo el tiempo de la tribulación, ¿ok? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. No hay duda que son judíos. Y son 12,000 de cada tribu. Dios los va a buscar y los va a sellar. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que Dios buscará en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, Dios buscará a estos 144,000, que son 12,000 de cada tribu, y los sellará. Entonces dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces estos 144,000 que habla Apocalipsis, que habla Mateo 25, son esos hermanos que por fe estos gentiles van a ayudar. Acuérdate que es juicio a las naciones, que son gentiles. Vamos a ver, los temas de juicio a las naciones son, ya lo dije, que son diferentes personas y diferentes bases. Ahora, resultado diferente. El resultado del juicio a las naciones es doble. Los justos, las ovejas, entrarán en el reino milenial de Cristo en la tierra por 1000 años. Los injustos, las cabras, serán arrojados al lago de fuego. El resultado del juicio del gran trono blanco, que es que los muertos inicuos serán arrojados al lago de fuego. Los justos ni siquiera se mencionan. De hecho, los justos ni siquiera están allí, en ese trono, en el trono de juicio blanco. Ahora, cuerpos diferentes. Dice, no se menciona ninguna resurrección entre los muertos en el juicio a las naciones. Sin embargo, en el juicio del trono blanco, dice que los muertos resucitarán, que el Hades y la muerte darán sus muertos, o sea, van a resucitar. ¿Qué más? Como lo vimos aquí en el 20. Volvemos allá. El mar entregará sus muertos, la muerte y el Hades entregará sus muertos. Va a haber una resurrección de muertos. En el juicio de las naciones no hay ninguna resurrección. Son las naciones que están en ese momento en la tierra, después de los 7 años de tribulación. Cuando Cristo venga, entonces va a haber un juicio de las naciones. Para poder entrar ¿a qué? Para ser enjuiciado, ¿para entrar a dónde? Al milenio. Tiene que haber un juicio. No va a entrar todo el mundo al milenio. Entonces vamos a ver quiénes son los hermanos. Durante el periodo de la tribulación que habla, para allá vayamos otra vez, Mateo 24, perdón. 25, sí, perdón. Mateo 25.
Vayamos allá otra vez. 25, ajá, 31. No, pero quiero hablar aquí donde dice el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son estos hermanos y estos pequeños que habla Mateo 25? Dice, durante el periodo de la tribulación las personas no podrán comprar ni vender si no reciben la marca de la bestia, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis un momentico, 13, del 16 al 17. Vamos a ver cómo será la situación aquí. 13, 16 al 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, aquí ven cómo es que nadie podía comprar ni vender en el tiempo de la tribulación, de los 7 años de tribulación. No van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Pero ya vimos ya que van a ser 144,000 sellados por Dios, que Satanás no puede tocar ni el anticristo porque están protegidos por el Señor. ¿Ok? Eso nadie lo podrá tocar. Vamos a ver. Dice, los cristianos deberán actuar con sacrificio hacia aquellos que han recibido esta marca, incluidos los hermanos de Cristo, en Cristo. Los cristianos deberán actuar con sacrificio hacia aquellos que no han recibido esta marca. O sea, los que no sean marcados, hermanos, van a sufrir persecución, hambre, tribulación, hambruna, situaciones, porque no van a poder, ¿qué? Ni comprar, ni vender. Entonces, en este tiempo, las ovejas que son juzgadas ya en el juicio de las naciones, no las cabras, ayudaron a todos los que necesitaban ayuda, porque estuve enfermo y me cobijaste, porque estuve preso y me fuiste a ver, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste un vaso de agua. Va a haber un cuidado de estas personas que van a arriesgar su vida en este tiempo de tribulación por cuidar a los hermanos. Entonces dice, el juicio a las naciones encontramos que el destino de uno entrar en el reino milenial de Cristo o ser arrojado al lago de fuego depende de cómo trató a los hermanos de Cristo. ¿Quiénes son los hermanos? Los 144,000. Aquellos que fueron sellados. Que no, y todos los que no se dejaron poner la marca de la bestia. Los 144,000 van a ser protegidos por Dios, pero los que no se dejaron poner la marca de la bestia también van a necesitar ayuda. También van a necesitar de la comunidad, o sea, de la ayuda mutua, arriesgándose prácticamente a que sean también matados por el amor a los hermanos. En el juicio de las naciones encontramos que el destino de uno es entrar en el reino milenial de Cristo. Una comparación con Mateo 25, del 31 al 46. Vayamos allá. Bueno, eso ya lo leímos, que es el juicio a las naciones. Con los detalles de la tribulación, el término hermano se refiere a los 144,000 hombres mencionados en Apocalipsis 7. Los hermanos judíos de Cristo que dan testimonio de él durante la tribulación por 7 años. Ellos van a predicar a Cristo, los 144,000, y van a necesitar ayuda. Aunque están protegidos por Dios, van a necesitar de la ayuda de aquellos que también están en un mismo sentir. Aquellos gentiles que también han creído en este tiempo. Dice, el telón del fondo es que Dios originalmente había elegido a los judíos para que fueran sus testigos y su tarea asignada era compartir las buenas nuevas de Dios con todas las demás personas del mundo. Dice, los judíos serán representantes de Dios ante los pueblos gentiles. O sea, ellos van a predicar el evangelio. Durante el futuro periodo de la tribulación, estos 144,000 judíos
se convertirán en creyentes de Jesús, el Mesías divino. En algún momento después del rapto, finalmente cumplirán este mandato de Dios. Serán sus testigos en todo el mundo y su trabajo producirá una gran cosecha de almas. Así que estos 144,000 van a predicar el evangelio, van a estar protegidos por Dios, pero también van a recibir la ayuda de aquellos que han creído y lo van a proteger. Le darán un vaso de agua, lo cobijarán, a lo mejor van a caer presos y lo irán a ver, van a estar al cuidado de ellos también, aunque ellos tienen la protección de Dios. Nadie los puede tocar. Pero va a haber un grupo de personas de los gentiles que van a estar al lado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a predicar el evangelio a todas las naciones. Y va a haber una gran cosecha de esa predicación, porque mira lo que dice Mateo 25. No, perdón, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, mira lo que dice. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. O sea, primero habla de aquellos que fueron sellados, que fueron 144,000, y después habla inmediatamente, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones. ¿A dónde fueron los 144,000? A todas partes del mundo. Durante los 7 años de tribulación, protegidos por el sello de Dios, protegidos por la ayuda de aquellos gentiles que también creen en Jesucristo en ese tiempo, que los cobijan, que los ayudan, que los van a ver si caen presos. Estas naciones, estas ovejas que no van a ser juzgadas en el juicio de las naciones, sino van a ser protegidas, o sea, van a entrar al reino milenial. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vemos cómo es que estos 144,000 predicarán en todo el mundo y traerán una gran multitud a los pies del Cordero. Dice, durante el periodo durante el periodo de la tribulación, dice, serán sus testigos en todo el mundo y su trabajo producirá una gran cosecha. Estos testigos, el fiel remanente de Dios, serán sellados, los 144,000, de manera protectora por Dios. Dice, los sellos, ¿qué cosas son los sellos? Los sellos es una garantía, los sellos de Dios son una garantía de protección y cuidado. ¿Nosotros qué somos? ¿Sellados por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros también somos sellados por el Espíritu Santo, que es el depósito, son las arras del Espíritu de nuestra salvación. Ellos también van a ser sellados para propiedad y protección durante el tiempo. Estos creyentes judíos serán poseídos por Dios y por su autoridad soberana. Él los protegerá durante su tiempo de servicio en el periodo de la tribulación. Así que vemos cómo es que estos siervos sellados por Dios serán predicadores. Predicarán el evangelio a todo el mundo. Serán los que, como habla Mateo 24, 14, que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que los 144,000 son estos hermanos que habla en el juicio de las naciones en Mateo 25 del 31 al 49. En este juicio de las naciones hay 3 grupos de personas: las ovejas, que son gentiles, que han creído, que protegen a estos hermanos, que los cuidan, que le dan un vaso de agua, que los cobijan, que los cuidan, que empiezan entonces también estas ovejas durante el tiempo de los gentiles. Todos aquellos que se conviertan van a necesitar una protección, van a necesitar una protección los unos de los otros. Y todos los que hagan esto serán llamados ovejas. Y las cabras son aquellas que no creerán y que no harán nada
para el reino, ni para cuidar a nadie. ¿Eh? Posiblemente se le pondrán el 666. No lo dice, pero una marca, la marca del 660. ¿Sí? ¿Cuál? 666. Así que el juicio de las naciones es completamente diferente al juicio del trono blanco. Tiene escenarios diferentes, tiempos diferentes, personas diferentes, resultados diferentes, cuerpos diferentes. El juicio de las naciones es un cuerpo, el juicio del trono blanco es un cuerpo resucitado muerto, porque ya ha muerto 2 veces, espiritualmente y físicamente, pero serán resucitados para el juicio del trono blanco. Entonces, en conclusión, la primera cosa que nos dice de estos 144,000 fueron redimidos entre toda la tierra. Literalmente fueron sellados y comprados por Dios. De Apocalipsis 13, el verso 18. Sabemos, como en Primera de Pedro, vayamos un momentico a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatado, nosotros fuimos rescatados, estamos en este momento siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una verdad sobrecogedora. Como alguien ha dicho, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. La sangre de Cristo no fue pagada por nosotros que no valíamos nada. Luego añade, estos son los que literalmente hemos recibido la salvación. Porque, como dice aquí, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros no iremos a juicio de las naciones, ni iremos a juicio del trono blanco. Nosotros iremos a juicio del tribunal de Cristo, que está en 2 de Corintios 5:10. Vayamos allá. 2 de Corintios 5:10. Sí, el pastor predicó sobre el juicio del el tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. Nosotros no iremos ni en juicio a las naciones, ni en juicio del trono blanco. Nosotros iremos al tribunal de Cristo. Cuando la iglesia sea levantada por el zarpazo, por el arrebatamiento, iremos al tribunal de Cristo, no para salvación, porque ya si estamos en el tribunal de Cristo, hemos sido rescatados, sino para las obras, para las diferentes obras, qué hiciste tú con lo que Dios te dio. Si hiciste, tu obra va a producir oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca. ¿Será quemada? ¿Producirá algo productivo? Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que producirás heno, hojarasca o madera
que son, como el pastor lo explicó, mineral, o producirás, el mineral es oro, lo otro es, no, el heno, la hojarasca y en la madera es, no es mineral, es vegetal. Exacto, se me fue la palabra. Producirás mineral, tu obra producirá, cuando sea pasada ante el tribunal de Cristo, producirá oro, plata o piedras preciosas. Porque eso es una gran responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con toda la palabra aprendida? ¿Qué hicimos cuando alguien necesitaba ayuda? ¿Nos comportamos como hijos de Dios o simplemente le pasamos por al lado y no tenemos misericordia ni compasión para aquellos que necesiten? Todo esto es obra, pero no para salvación, sino para el tribunal de Cristo. Así que, en conclusión, Cristo juzgará a las naciones justo después de la segunda venida de Cristo. A los presentes en esa época se les será juzgada según como cuidaron a sus hermanos, a los perseguidos por el anticristo. A los justos se le dará entrada en el reino milenial, que son las ovejas. Al injusto, las cabras, al fuego eterno. Así que nosotros no estaremos en ese juicio. Nosotros iremos al tribunal de Cristo solamente. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Si es bueno, producirá oro, plata y piedras preciosas. Si es malo, entrarás a la salvación como por fuego. Vayamos un momentico a Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que no juzgues a tu hermano, júzgate a ti mismo. Examinémonos todos los días. Ese es Romanos 14, 10. Examinémonos todos los días. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué producimos para el reino? ¿Qué obediencia tenemos ante las cosas del Señor? ¿Qué desobedientes somos o qué obedientes somos? ¿Qué misericordiosos somos o qué no somos misericordiosos? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con la palabra dada? La palabra que tú tienes, ¿la mantienes para ti solamente o la das para que el reino se siga expandiendo a todas partes del mundo? Así que con esto hemos terminado en esta clase. Dios me los bendiga. Y la semana que viene traeremos otra enseñanza productiva para el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra debe conocerse toda. Sé que no vamos a estar en el tiempo de la tribulación. Sé que no vamos a estar para el juicio de las naciones. Sé que no vamos a estar para el juicio del trono blanco. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer todas las escrituras. Porque tú no sabes en qué momento tú tendrás que defender tu fe. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.